9 minutos y damos la bienvenida a nuestro primer invitado, Víctor Navarro, criminólogo. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¡Feliz año! ¿Qué tal? Feliz año. ¿Cuál es tu propósito para este 2023? A ver. Muchos propósitos. Ya sabes, ya me conoces, soy muy... ¿El de la salud también va incluido? Es el 22 de diciembre. He visto tu bolígrafo y me ha hecho volver a la máquina del tiempo. El Eso de cuando los 4 estábamos, colores, me encantan. Estos vi que... Que no desaparezcan. Me encantan. Un poco vintage. Bueno, hablamos hoy, se lo avanzábamos en el sumario de las estafas que han sufrido las personas mayores. Vamos a analizar qué tipo de estafas y bueno, pues cuál es el perfil de esos estafadores. La verdad es que nos sirve para alertar también a las personas que nos ven o a los hijos que tienen personas mayores cerca, porque la Policía Nacional ha destapado varias estafas a ancianos por parte de los cuidadores, cuidadoras y otras personas cercanas. En esta ocasión ha sido en Cartagena. La verdad es que en los últimos 3 años hay varios detenidos y varios casos que llaman la atención. ¿Qué tipo de estafas son? Bueno, ya he comentado un poco el tema de los cuidadores. Fíjate que nunca pensaríamos nosotros ser, por ejemplo, víctimas de un familiar, de un hermano, de un padre y ni de un cuidador. Al final dejamos pues toda nuestra vida en manos de una persona que, en este caso, pues personas que me gusta no decir personas mayores, sino personas con experiencia, pues en este caso dan todo. De trámites bancarios, desde la medicación. Entonces la confianza debe ser ciega. ¿Y cómo nos van a engañar? Evidentemente, ¿cómo nos van a engañar? Pues se aprovechan de esta situación de desamparo. Al final lo hemos hablado en alguna ocasión. Personas más vulnerables, pues jóvenes y mayores, en donde bueno, pues su percepción es totalmente distinta en cuanto a lo que es la realidad delictiva y bueno, pues van aflorando y van aumentando. Sobre todo hay determinados perfiles también que no será la primera vez que tengamos a algún conocido, algún vecino que se haya juntado con una persona de otro país, de otra etnia, por comodidad, también por el atractivo y que bueno, pues aprovecha esa confianza y esa cercanía para cometer sus fechorías. Les roban de todo, ¿no? Dinero, las joyas, otras pertenencias. Y me llama la atención el tema, hemos visto un titular, el tema incluso de acceder a los testamentos o a las escrituras de las propias viviendas. Claro, al final no será la primera vez que se ha frenado pues, matrimonios, personas que se han intentado casar en última voluntad con una persona que evidentemente, pues, una persona mayor y era lo que más querida, pues dice, oye, me quiere una persona joven, una mujer, un hombre joven, pues aprovechan ese tipo de confianza y que estar a la orden del día. Sí que es cierto que Fuerza de Cuerpo de Seguridad investigan, trabajan, por eso también para efectuar este tipo de matrimonios pues se necesita de determinados testigos y que al final pues las administraciones públicas son garantes para que no ocurra este tipo de situaciones. Pero, insisto, se trabaja y se aprovechan de ese exceso de confianza. Y ya no es una estafa o un fraude en toda regla, sino que al final das todo en estos últimos años, en esta voluntad, a aquella persona que te está cuidando, que confía y no le vas a dar dinero, no le vas a dar joyas o no vas a darle todo lo que te pida dentro de ese marco de confianza y dentro de ese marco de cercanía. Pues aprovechan y sobre todo ese perfil de persona mayor, persona que vive sola, persona que bueno, pues no tiene ningún... Me parece además en ese sentido doblemente inmoral porque bueno, estás cometiendo un delito obviamente, pero además estás aprovechando a una persona que bueno, con experiencia, pero son personas mayores, la mayoría de ellos ancianos, algunos tienen Alzheimer o tienen otras dificultades físicas. Claro, lo has comentado. Y es que entonces estás aprovechando además de una persona que no tiene todas sus capacidades cognitivas bien, entonces me parece doblemente... Aquí tenemos dos tipos, los que son conscientes y al final pues su última voluntad, pero cuando no son conscientes dentro de pues, una situación mental, senil y que al final no tiene ningún familiar que, bueno, pues que pueda controlar y vigilar este tipo de abusos. Siempre me gusta hablar, y cuando hay algún tipo de fenómeno delictivo, algo tan sencillo para entenderlo, que es el triángulo de la criminalidad. Ese triángulo de la criminalidad, en el centro está el delito y está compuesto por 3 partes: una oportunidad, una necesidad y una ausencia de vigilante.
tan fácil como hay una oportunidad para cometer el delito a una persona mayor y cometer este tipo de actuaciones, que es la intención de robar y de sustraer todo lo que se pueda. Hay una necesidad por parte del delincuente, al final es su trabajo, es su modus operandi, y una falta de vigilante, como he comentado, pues no hay ya no policía, sino no hay ningún familiar cercano que pueda frenar este tipo de actuaciones. Y al final, pues bueno, se pueden llevar un gran monto, como bien has comentado, el tema de herencias. Sí que es cierto que el derecho civil pues, es garante también, no se puede eliminar las partes que por ley están establecidas, pero hay una parte que efectivamente pues, se puede designar de forma pues, destinada a las voluntades de la persona. Entonces, pues hay que vigilarlo, hay que controlarlo, las fuerzas de cuerpo de seguridad están pendientes de ello, pero evidentemente pues, es una situación muy dramática. Estamos hablando de los cuidadores, de personas que están cercanas en ese entorno. Esos días se publicaba en La Verdad un artículo que hablaba de algunos casos, la verdad que destacados. Uno era el estafador era un vecino, en otro el cuidador, pero me llama la atención el de una empresa, una notaría, bueno, pues un trabajador de una notaría y un abogado que estarían implicados en pues en un engaño a cerca de 40 personas de las que sacaban beneficio a través de los trámites con sus herencias, o sea que, yo no sé, habría que tener 1000 ojos ya. Sí, al final, por eso muchas veces que nos volvemos cada vez más desconfiados en la sociedad en la que vivimos y todo se hace desde un punto de vista legal. Sí que es cierto que al final hay esa comodidad, el no estar pendiente, pues se producen este tipo de estafas. Ojo, hay que recordar que hay cuidadores, hay personas Por supuesto, no hay que que evidentemente generalizar. que no haya una alarma social, pero hay, por eso he dicho antes, esa confianza. Una persona mayor, una persona dependiente, una persona con falta de movilidad, que deja ese papel de cuidador, un trabajo pues, tan respetable y tan necesario en la sociedad en la que vivimos, pero bueno, pues los casos fraudulentos manchan este trabajo que es de entrega prácticamente hacia una persona, y en este caso pues las personas mayores. Pues vamos a escuchar al portavoz de la policía en Cartagena, que nos habla precisamente de una de esas operaciones de estafas a personas mayores. La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la ciudad de Murcia por la supuesta comisión de un delito de estafa continuada. Al parecer, este hombre se aprovechaba de su condición de cuidador social en personas generalmente de avanzada edad o movilidad reducida para ganarse su confianza y tener acceso pues, a las libretas bancarias con beneficio propio, para aprovecharse de ello. La denuncia por parte de la hermana de una de las víctimas, donde puso de manifiesto que el cuidador no quería devolver la libreta bancaria, finalmente lo pudieron conseguir y pudieron comprobar que habían tenido lugar varias extracciones de dinero no consentidas. La investigación que se inició por parte de la policía permitió localizar a más personas perjudicadas que habían sufrido hechos similares. Este hombre ha sido puesto a disposición judicial para que se tomen las medidas cautelares pertinentes. Tengo curiosidad, Víctor, por saber cuál es el recorrido que tienen este tipo de casos delictivos. Imagino que costará muchísimo detectar esta anomalía, esta estafa, si no hay hijos que estén como muy pendientes de la cuenta bancaria, etcétera. Pero una vez que se pone la denuncia, ¿uno puede recuperar su dinero o esa persona irá a la cárcel? ¿Cuál es, en este caso, la pena a la que podría enfrentarse? Claro, al final estamos hablando de situaciones delictivas diversas. Hemos comentado desde matrimonios de conveniencia, pues sobre todo desde el punto de vista de conseguir la nacionalidad, o situaciones desde el punto de vista, como hemos comentado, para cobrar herencias. Al final hay que buscar ese punto delictivo, y en el momento que hay una denuncia efectuada o bien por un familiar o por el propio afectado, pues va a tener un recorrido más sólido. Pero cuando he dicho antes, cuando es la voluntad de la persona mayor, porque al final esa confianza, y como hemos visto en el portavoz de Policía Nacional, es la palabra más importante, confianza, abusar de esa confianza en algo que puede ser que personas mayores sean conscientes de ello. Otro caso sería pues, personas, como hemos comentado, con algún tipo de trastorno, con algún tipo de padecimiento o enfermedad que no le deje ver la realidad, y ahí es cuando entraría en juego pues, el papel de las administraciones públicas, las fuerzas del cuerpo de seguridad, y hay que diferenciar.
es muy variado, tipo de delitos y fenómenos delictivos posibles y algunos no contemplados, como he dicho, pues una persona es consciente de lo que ocurre y da pie a poder casarse y a dejarle la herencia en alguien que efectivamente da su confianza y es posible, todo es posible. Sí, sí, esos casos sí, además son muy de película, ¿eh? Pero ¿qué alertas tendríamos que tener activas, qué aspectos tendríamos que tener en cuenta o qué cosas deberíamos hacer para evitar que nuestros mayores caigan en este tipo de estafas? Bueno, pues sobre todo ser prudentes y al final, pues, bueno, evidentemente, como he dicho antes, al final hay cuidadores que se merecen incluso más que familiares que han abandonado o han dejado de lado a estas personas mayores y hay que ver qué continuidad y qué conveniencia, si ha sido corto en el plazo de tiempo, bueno, pues desconfiar y siempre con prudencia y asesorado desde el punto de vista jurídico, con especialistas en derecho o en el ámbito civil, no los que hemos comentado antes, sino especialistas, bueno, pues dentro de la legalidad para ver qué actuación llevar. También tenemos organismos, las administraciones públicas, en el ayuntamiento, dentro de servicios sociales, personas mayores que pueden asesorar, que pueden dar información en ese sentido, o sea, que utilicemos, y si no, pues el 112 o el número de la policía para solventar cualquier tipo de duda. Pues muchísimas gracias, Víctor, por hacer este exhaustivo análisis con nosotros. Nada. Gracias y feliz año. Nada, igualmente. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.